Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios del día de hoy es: Dios nos manda a ser justo como Él es justo. Dios nos manda a ser justo como Él es justo. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo guarde siempre, pero siempre en el nombre de Jesús. Y que el ángel de Jehová, nuestro Dios, acampe alrededor suyo y de todo lo suyo y de todos sus familiares. Pero ese ángel de Jehová guarda, sí, pero a los que le aman y los que le temen y los que obedecen y los que le honran. A los hijos, a usted, a los hijos y a los hijos de sus hijos, para que todo le vaya bien. Esas son las palabras de Dios que promete a todos, a los que le aman y los que son justos. El mensaje del día de hoy es: Dios nos manda y nos ordena que seamos justos como Él es justo. Por supuesto, es un mandamiento, es un decreto, es un estatuto y más que todo, es un ADN de Dios, porque Él es justo con todos los que le aman. Él es justo totalmente a todos los que le obedecen y le aman. ¿Y justo qué viene? El que hace justicia. Y Dios le gusta la justicia. ¿Y qué significa justicia? Integridad, rectitud, leal, santidad, legal, que anda en la verdad y que le gusta ser la verdad. Anda en la verdad y que le gusta ser la verdad. Todo eso viene de justo. Y la Biblia dice bien claro, en el Salmo 37, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿Y por qué dice eso? Que la riqueza de muchos pecadores, porque a veces lo hacen con injusticia, tal vez por robo, tal vez por sicariato, tal vez por droga. Todo plata mala vida, esa es una injusticia. Mas el que sostiene a lo justo es Jehová. Así que desde ya, aparte de lo que le está diciendo, es una promesa para usted. Dios lo sostiene a usted en todo momento, en todas las áreas y en todas las circunstancias. ¿Qué más dice? Conoce Jehová los días de los justos, y la heredad de ellos será para siempre. Eso quiere decir que Dios conoce sus días y la heredad para siempre es que le dará la vida eterna. Jamás serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Quiere decir que Dios da en abundancia para el justo o para la justa. La boca del justo habla sabiduría
y su lengua habla justicia, y la ley de su Dios está en su corazón. Mire lo que dice Dios, lo que nos promete. ¿Qué dice así bien claro? Otra vez, que jamás usted será avergonzado o avergonzada en el mal tiempo. Y en los días de hambre, usted será saciado, usted será saciada. La boca del justo y la boca de la justa hablará sabiduría, y su lengua habla justicia, rectitud delante de Dios, y la ley de su Dios está en su corazón. Por eso dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, manténgase firme en el Señor. Manténgase firme en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Continuamos con el Salmo 37. Dios considera al íntegro y mira al justo. Dios lo considera mucho a usted y lo mira mucho a usted. Porque al injusto no lo mira, no lo toma en cuenta. Vulgarmente no le para bola, le hace fuchi, porque es mal olor para él, porque todo lo justo para él son dolor de vida. ¿Qué dice más? ¿Qué dice el Señor? Porque hay un final dichoso para el hombre, porque hay un final dichosa para las mujeres, pero los hombres de paz. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Así es, la salvación de los justos es de Dios. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dice así bien claro, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperan. Usted tiene que aprender a esperar en Dios. La semana pasada, Dios permitió en el mensaje que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él. Y aparte que dice que ese es un decreto, echemos sobre todo sobre Él. Pero aquí dice bien claro, Jehová lo ayudará y siempre lo librará. Y había otras cosas, como cuáles, que antes de empezar, Dios hizo muchas preguntas. ¿Es verdad? ¿Me crees? ¿Crees esto? ¿No te he dicho yo? Entonces, en el Salmo 58:11 dice así, entonces dirá el hombre y entonces dirá la mujer, ciertamente hay galardón para el justo y para la justa. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Así es, usted no está desamparado ni desamparada, mas antes usted está amparado y amparada por Dios. Usted es amparado por Dios. En Proverbios 14:9-22 dice así, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos y los justos hay buena voluntad. Y pregunta a Dios, ¿no yerran los que piensan mal? ¿No yerran los que piensan y hacen el mal? ¿Y qué significa yerran? Que cometen torpeza, que cometen tontería, cometen aberraciones, cometen errores, que cometen falta, cometen atrocidades.
Por eso dice Dios, no yerran los que piensan y hacen el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los justos, los que piensan el bien. Misericordia y verdad alcanzarán los justos, los que piensan el bien. Dios es tan claro en su palabra que nos manda y nos ordena que seamos justos como Él es justo. Y si usted hace lo que Él manda y ordena, usted contará con los días de bien. Jamás será avergonzado. Jamás será avergonzada. Porque usted está en obediencia y está hacedor de su palabra. No está siendo oidor de su palabra, sino que está siendo oidor y hacedor y amador de su palabra. ¿Qué más dice el Señor? En Deuteronomio 6, 24, versículos 24 y 25. Dios nos manda y nos ordena que cumplamos y obedezcamos sus decretos y sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Primero, esto está en Deuteronomio 6, 24 y 25. Primero, para que le vaya bien todos los días. Segundo, para que Él nos conserve la vida como hasta hoy. Para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tercero, y tendremos justicia. Y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Así vamos a obtener la justicia de Dios. Bien claro y contundente es nuestro Dios para sus hijos, para los que son justos, para los que son justas. Dios no lo descuida a usted. En Miqueas 6:6 dice así el Señor: lo que pide Dios a usted. Por favor, escudriñe la palabra de Dios. Y todo lo que le estoy hablando es Biblia. Escudriñe, por favor. Miqueas 6:6. Lo que pide Dios a usted. Miqueas se presentó delante de Dios y hacía esta pregunta: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? Así se preguntaba y se decía Miqueas. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Daré a mi primogénito, o sea, a su hijo mayor, por mi rebelión, porque él es el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Y Dios contesta: oh hombre, oh mujer,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué es lo que pide Dios para usted? Solamente hacer justicia como Él es justo, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que le pide Dios a usted. Solamente hacer justicia como Él es justo y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que le pide Dios a cada uno de nosotros. Y a usted, a usted, a usted, a usted también. Y a mí, no se preocupe. Esto es para todos. Hay un pasaje bíblico en Lucas 23 acerca del Señor Jesucristo cuando cuando lo habían cogido y lo habían llevado ante el concilio. Usted lo puede escudriñar, yo se lo voy a hablar en resumido y lo más entendible. Pero si usted lo escudriñara y se tomara tiempo para Dios, para leer su palabra, por favor, en Lucas 23. Cuando Dios fue agarrado en el Monte de los Olivos cuando estaba orando con los apóstoles y lo abandonaron todos, y dentro de ese todos lo abandonaron. Uno lo niega 3 veces y el otro lo besa y lo entrega para que sea crucificado. Y ya cuando estaba en el concilio, lo llevaron al concilio. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, o sea, los principales sacerdotes y los escribas. Le trajeron pues al Señor al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y el Señor le contestó y les dijo: si yo os lo dijere, no me creeréis. Y también si os preguntare, no me responderán, ni tampoco me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose entonces toda la muchedumbre, se lo llevaron a Jesús a Pilato. Pilato ve que no tenía nada que acusarle. No hay ningún delito en este hombre. Pero ellos porfiaban y alborotaba, y diciendo que alborotaba al pueblo, cuando en realidad sanaba, cuando en realidad perdonaba, cuando en realidad libertaba quienes tenían demonios, cuando en realidad resucitaba. Pero ellos decían que alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea. Entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, lo regresó donde Herodes. Herodes se puso contento, pero no porque se contento porque quería saber de Dios, contento porque él tenía en su ego conocerlo y que le haga señales, pero Dios no le contestaba. Más antes
lo escarneció, se burló de Dios y le dio una ropa espléndida y lo volvió a enviarlo a Pilato. El Señor andaba como en pelota, como esas pelotas de ping-pong de un lado a otro. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, dijo: me han traído este hombre, pero si yo no he hallado por segunda vez, yo no he hallado algunas cosas de qué lo acusáis. Mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con esto y suéltanos a Barrabás. Y danos a Barrabás. Prefirieron un reo. Prefirieron un asesino, un homicida. Pero ellos volvieron, insistieron. En el versículo 22 del capítulo 23, otra vez Pilato dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Lo castigaré y después lo soltaré. Pero ellos instaban gran voz y por último decían: crucifícalo. Dentro de este pasaje bíblico, ya cuando ya estaba en el camino, ya estaba crucificado el Señor, se encontraron con dos reos y todos los escarnecían, tanto los romanos, tanto como los que eran la gente. Pero había un reo que dijo: nosotros en realidad sí merecemos que estemos aquí, pero este ningún mal hizo. Y uno de los malhechores dijo, se burlaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y le respondió al otro: ni aún teme tu Dios estando en la misma condición. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto era como la hora sexta, como el mediodía. Dios falleció en la hora novena, como a las 3 de la tarde. Pilato decía: ningún mal ha hecho. El justo por los injustos. Y en Primera de Pedro lo dice todo, capítulo 3, versículo 15. Y nos dice Dios bien claro a cada uno de nosotros. Y termina en D. Por favor, ponga atención. Y ya es hora, con toda la seriedad del caso. ¿Por qué? Porque estamos en días de gracia. Estamos en tiempos finales. Para mí ya horas finales. Días finales. No me estoy equivocando, pero le hablo claramente que es un remanente que se irán. Y es hora de que usted, si no ha tomado en cuenta las cosas de Dios muy seriamente, es hora que lo piense. No solamente que lo piense, sino ni que lo analice. Y es hora de tomar muy en serio, porque el Señor siempre dijo: velá y santificá.
para que no te sorprenda yo como ladrón. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Desde ya terminen de una orden. Eso quiere decir que ande en paz y en santidad y que ande en justicia. Y está otra orden, siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios nos manda que tengamos buena la conciencia para los que murmuran de nosotros como malhechores. Ellos sean avergonzados. Los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Y qué significa malhechores? Malhechores significa perversos, delincuentes, infames. Así es el mundo con los cristianos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Una cosa padecer es con prueba de Dios, con tribulaciones de Dios, con proceso de Dios, con propósito de Dios. Y otra cosa es padecer consecuencia del pecado. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros tenemos que igualar a Cristo, ser igual como Cristo, proceder como Cristo, como justo, andar como justo, haciendo justicia como Cristo. Por eso es que cuando le maldecían, no respondían con maldición. Y también cuando padecía, no amenazaba, sino que, ¿qué es lo que hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente a Dios el Padre. Así tenemos que hacer. Así tenemos que hacer y ser como Cristo, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, vivamos a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Dios. ¿Y quién es el justo? Cristo. El justo por los injustos. Cristo para llevarnos a Dios. Cristo para llevarnos al Padre. Y por cuya herida fuimos sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas. Acuérdese. En eso sí recordemos que antes éramos ovejas descarriadas, es que ahora usted es una oveja obediente, humilde, como Cristo. Por eso dijo, aprended de mí, sé manso y humilde de corazón. No importa lo que piense el mundo sobre usted, lo que diga de usted. Si ya a Jesús le decían hasta demonio tiene. Si usted sufre o padece de acuerdo a la voluntad de Cristo, siéntase seguro que Él está con usted. Él tiene el control de todo, de su vida, de sus momentos. Y de paso,
Usted ya tiene la victoria. Sino que hace poco, ¿qué leímos? Hace poco, ¿qué leíamos? Solamente hacer justicia, como Él es justo, y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué más? Para que nos vaya bien todos los días. Y usted me dirá, pero si estoy pasando por unas pruebas, yo sé, porque ya estamos destinados para eso. Pero quien está a su lado y usted con quién cuenta a su lado, usted lo tienen que entender, como el mensaje anterior fue así, usted tiene que entender y comprender y saber quién está a su lado y quién es el que le hace las preguntas y quién es el que le da la salida. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora en la actualidad habéis vuelto, habéis regresado al pastor y obispo de nuestras almas, que es Cristo. Su pastor es Cristo. Su pastor es el Señor Jesucristo. Por eso dice sí. Por eso dice sí el Señor. En el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestra herida. En Jeremías 17, 13 y 14 dice, Jeremías 17, versículos 13 y 14, oh Jehová, esperanza mía, todos los que te dejan que sean avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. ¿Y quién es el manantial de agua viva? Es Cristo. Cristo es el agua de vida. Por eso dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo a todos los que habrían de recibir, pero a los que creyesen en Él. Segunda de Pedro 1:11, esto es interesante, por favor. Porque de esta manera, o sea, de la manera de Dios, porque de esta manera el proceso de Dios, porque de esta manera el propósito de Dios, porque de esta manera la perfecta voluntad de Dios, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera. En Romanos 5:21 dice así, porque así como el pecado reinó en nuestra vida para muerte, mas ahora ya no. Así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Le voy a hacer leer nuevamente en Romanos 5:21. Porque así como el pecado reinó en nuestra vida para muerte, mas ahora ya no, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos están atentos a sus oraciones. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Y quién es aquel o quién es aquella que te podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padeciese por causa mía, o sea, por ser cristiano, por ser cristiana, y si alguna cosa padeciese por causa de la justicia, bienaventurado eres, bienaventurado eres, bienaventurada eres, bienaventurada eres, aprobada por Dios. Porque todo aquel o toda aquella que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y eso dónde está? Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Todo aquel o toda aquella que es nacido de Dios hace justicia. Y a la luz de la Biblia, así, palabra de Dios para usted, eso está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 29. Sí sabéis que Él es justo, ¿no verdad? Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, es nacido de Dios. Y saber, esa es una orden. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que saber que en todo momento, que en toda área y en todo momento, usted tiene que hacer justicia. No ciertas áreas, ni ciertas cosas, ni tampoco ni cierto tiempo. En un mes sí, en el otro mes no. Sino en todo tiempo y en todo tiempo y en todo lugar para hacer, amar justicia. Eso es lo que pide nuestro Dios. Humillarse ante Dios, amar, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Por eso en 1 Juan capítulo 3 versículo 7 dice, hijito, que nadie te engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijito, que nadie te engañe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que alguien puede venir? No, sí. Mejor es ser justo delante de Dios y eso le agrada. Porque Él es justo. Y Él es justo con usted. Y Él es justo con usted y con su familia. Entonces usted también tiene que ser como Cristo. Porque Cristo es justo delante de nosotros y delante del Padre. ¿Por qué? Porque todo aquel o todo aquello que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente permanece en él. La simiente de Dios. ¿Y eso qué significa? Que todos los cristianos que reciben al nacer de nuevo la simiente de Dios, representa a usted la sabiduría y el amor de Cristo en su vida. ¿Sí comprendió? Usted representa la sabiduría y el amor de Cristo. Esa es la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite la simiente de Él. Cuando usted nace del Todopoderoso y es nacido de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano o a su hermana, no es de Dios y no ha nacido de Dios, ni tampoco es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído, palabra de Dios para ustedes el principio, que nos amemos unos a otros, como así Él nos ha amado. Y bien claro dice en 1 Juan 5:17, dice Dios bien claro, el que tiene oído, oiga, toda injusticia es pecado. Por eso Dios sanaba. Cuando Pedro y Juan iban rumbo a la iglesia de la Hermosa, y vio un hombre que era cojo de nacimiento. Y cuando lo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijándole en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero más Pedro le dijo, mira, no tengo plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y en el versículo 8, saltando, se puso en pie y anduvo. O sea que caminó. Y entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente quedó asombrada y con miedo. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, estaba atónito el pueblo, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué te maravilláis esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si nosotros sale poder o piedad hemos hecho andar este hombre? No, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y es verdad, por tercera vez. Pero más vosotros negaron al santo y al justo, y pediste que se diese a un reo, a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, en la cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y que conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a este está en completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho esto, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había que padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia del Señor de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo. Dios manifestándose a través de los apóstoles, sanando. Ya Jesús no estaba presente, pero por la fe, haciendo justicia todavía, como hoy en la actualidad hace,
justicia con cada uno de nosotros, porque Él es justo, porque Él es Dios, porque Él mantiene su palabra, porque es palabra de Dios, su palabra es fiel, infalible, inigualable, incomparable, es tangible. ¿Por qué dijo tangible? Tangible porque usted, a la palabra de Dios es tangible porque nada falla, es perfecta. Es una palabra fiel y verdadera para quienes le creen, para quienes confían, para quienes andan en rectitud, como Él es recto. Eso significa ser justo. Y por hacer esto, Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, como se lo llevaron un día a nuestro Señor Jesucristo. Y le prohibieron que ya no hablase o con qué potestad hablaban y mencionaban el nombre de Jesús. Pues ¿sabe lo que les contestó? Ellos le contestaron a los sacerdotes y a los fariseos. Bueno, este Jesús es la piedra reprobada. Ellos lo reprobaron, ellos lo rechazaron por vosotros. Y yo les quiero decir que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo con el denuedo con que Pedro y Juan hablaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Y llamándolos le intimaron, en ninguna manera de aquí para adelante no quiero que se nombre ni se enseñe en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que Dios. Nosotros tenemos que seguir, pase lo que pase, si es que nos prohíben hablar del Señor Jesucristo, o si nos prohíben o nos obligan a negar al Señor Jesucristo. Nosotros con nuestros hechos y con nuestra boca siempre debemos manifestar lo que somos, lo que es usted, un cristiano justo, una cristiana justa, que en verdad ama, adora, teme y honra a Dios. Así que, y por terminar, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, Dios haciendo justicia y el hombre del mundo haciendo injusticia. Por eso en Proverbios 3:31, no envidies al hombre injusto, dice bien claro el Señor. No envidies a la mujer injusta, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Y aquí viene lo interesante, mas su comunión íntima es con los justos. Mas su comunión íntima es con usted. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, no envidies a la mujer injusta, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso o a la perversa, mas su comunión íntima es con los justos o con la justa. Una relación íntima. ¿Y qué significa una relación íntima? Amistad íntima. Usted tiene una plática con él íntimamente. Es como de padre a un hijo y de un hijo a un padre, o una hija a un padre,
o un padre hacia una hija. Es un estrechamiento íntimo entre usted y él. Proverbios 3:31 dice así: mas la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esto está en Proverbios 3:31. En Proverbios 11, 19 y 20 dice: como la justicia conduce a la vida, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Por eso la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para el pecado. Por eso dice, sí, el Señor: ¿qué dice el Señor? De verdad que Él es justo en todos sus caminos. Quienes, verdad, obtenieron la victoria y están con la vestidura blanca en Apocalipsis 15. Ellos cantan un cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero decía así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, porque tus juicios son justos. Todos, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Él es su Rey. Él es su Rey. Y cuando usted esté en las bodas del Cordero, porque usted es invitado de Él, porque usted es invitada de Él. ¿Qué dice en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8? Que nos gocemos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es, ¿qué cosa es? Es las acciones justas de los santos. Porque el lino fino es y representa las acciones justas de los santos. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 22, el que es injusto, Apocalipsis 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo o la que es justa, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón contigo, y mi galardón conmigo, perdón. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Ciertamente vengo breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dios nos manda y nos ordena que seamos justos como Él. Indudablemente que sí. Obvio, totalmente, rotundamente. Dios lo ama mucho a usted. Dios la ama mucho a usted. Por eso dice el Señor, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí, yo vengo pronto a verte. Palabra de Dios para usted. Dios me dice y me manda y me ordena que sea justo como Él es justo. Por supuesto, en todo momento y a toda hora, en toda circunstancia, ser fiel como Él. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.